señoras y señores, la mesa de En Perspectiva en este lunes 12 de febrero del año 2018. Hacemos saludando en primer lugar a Verónica Piñeiro, que ya ha participado en estas últimas semanas. Buen día, Verónica. Buenos días. Por si no la escucharon, ella es licenciada en Ciencias Biológicas, finalizando una maestría en Ciencias Agrarias en la Facultad de Agronomía de la Universidad de la República. Pero además, bueno, ocupa una de las vicepresidencias del Frente Amplio por las bases de Montevideo. Exacto. Y Gabriel iba a agregar un dato importante. Fanática hincha de Peñarol, gran amiga y compañera, le tuve que hacer muchas entrevistas, un placer compartir la mesa con Verónica. Gabriel Mazarovich, que vuelve hoy de su licencia, buen día. Muy buenos días. Leonardo buenos días. Costa, que ¿Qué también tal? Buen está día. con nosotros. Y Pablo Carrasco. Buenos días. ¿Cómo va la mesa esta en cuanto a Peñarol Nacional y esas yerbas? Entonces, ¿cómo queda? Creo que unánime, ¿no? Unanimidad. Unanimidad. Por Uruguay. Unanimidad. Todos Somos, ya hemos comentado. Y por lo además tanto- con una cosa particular. Por lo tanto, Es la todos primera- felices, radiantes. Y es la primera vez que Gabriel y yo hemos gritado por Fidel, ¿no? Sí. Lo estoy más que convenciendo, ¿te diste cuenta, Emiliano? Es un peligro que venga acá. Este se Estaba ecuatoriano, desaforado, Fidel, y yo le decía tranquilo, tranquilo. Sí. ¿Pueden explicar el chiste para los no futboleros? Es el número 9 de Peñarol. Pero yo creo que a Leonardo lo voy tirando para el otro lado también, ¿no? Bueno, vamos al primero de nuestros temas, dejando de lado el fútbol. El senador Pedro Bordaberry presentó un proyecto de ley que prohíbe de manera rigurosa el ingreso en todo el Estado de familiares del presidente de la República, del vicepresidente, los senadores, los diputados, los intendentes, los ediles, entre otros. En el proyecto que sea para toda la administración, Poder Ejecutivo, Poder Legislativo, Poder Judicial, gobiernos departamentales, entes autónomos. Hay un vacío en la legislación. El artículo primero explica que la prohibición abarca a personas que tengan con los jerarcas algún vínculo de parentesco por consanguinidad o afinidad, tanto en línea recta como en línea colateral y hasta el cuarto grado, así como del cónyuge, concubino o pareja. O sea, no deja ningún resquicio. Quedan exceptuadas de lo dispuesto en ese artículo primero las personas designadas mediante procesos de selección por concurso público o que cuenten con una antigüedad en el cargo de más de 5 años. Por otra parte, se dispone que las personas cuyas designaciones se encuentren alcanzadas hoy por la nueva norma deben desvincularse antes del 30 de octubre de 2018. Bordaberry explicó que el proyecto no es una propuesta innovadora, que tiene los antecedentes de las directivas de buenas prácticas de la Unión Europea y el reciente decreto del presidente de la República Argentina, Mauricio Macri. Bordaberry dijo que esta vez espera tener el apoyo de todo el sistema político. Parece que sería bueno, un buen mensaje que todo el sistema político lo apoye y lo apruebe, ¿no? ¿Cómo lo vieron? ¿Quién empieza? Arranco. El abogado. A ver, lo primero que hay que decir acá es que Bordaberry obviamente conoce la realidad y sobre todo está bastante fuera de esa realidad política y capta un sentimiento generalizado en la población después de la indignación que causaron los casos de nepotismo en muchas intendencias del interior. Y por tanto, conocedor de esa realidad y con la sensibilidad de esa realidad y quizás también despojado de algo de compromisos políticos en función de sus decisiones, La decisión de esa de que no va a ser dejar de candidato. hacer política para la próxima legislatura, también lo libera mucho y lo deja como un individuo con la capacidad de proponer estas normas. Yo creo que lo que propone Pedro Bordaberry no es otra cosa que de alguna manera la consecuencia natural del decreto 30/2003, que establecía normas para la ética pública, sobre todo para evitar los conflictos de interés y una serie de normas, que fue un decreto de la presidencia de Valle que desgraciadamente mucha gente desconoce, algunos por ignorancia, otros por petulancia. Pero bueno, creo que es una buena Pero medida. acá se va más a fondo, ¿no? Se va mucho más a fondo, primero que nada, porque es una norma legislativa y prohibitiva. Lo otro es una norma, digamos, es una directiva de buena práctica, como dice la Unión Europea, ¿no? Es decir, es un código de ética de la función, no es una prohibición. Pero me parece que, más allá de que creo que de pronto habría que hacer alguna precisión en la norma, porque podría pasar de que hubiera alguna designación cruzada de algún hermano que esté en un departamento y el otro habría que hacer alguna precisión. Yo creo que es bienvenida la norma, es bienvenida porque justamente deja en offside a quien diga no la voy a votar. Lo que pasa es que la norma, el decreto que tú estás mencionando,
prohíbe la actuación dentro de la misma repartición o oficina del funcionario que se haya vinculado con su jerarca por lazos de parentesco, Claro. dentro del segundo grado de hay que mucho más consanguinidad amplio. o afinidad o por ser su cónyuge. Acá se va al cuarto grado de consanguinidad, ¿no? Al cuarto grado. En Mucho el más proyecto, amplio. en el proyecto de Bordaberry, ¿no? Pero creo que es una norma que es bienvenida, sobre todo es una norma que seguramente, por lo que vemos las reacciones políticas posteriores, de alguna manera va a ser aprobada. Incluso el proyecto de Bordaberry despeja las dudas que se han generado en algunos casos en torno al alcance del término cónyuge, que estaba en el decreto aquel que tú decías, Sí. del 2003, ¿no? Que allá era cónyuge, Claro. era De los de antes. lazo legal. Acá, claro, Claro. entonces, De los de antes. Sí, sí, pone sí, todo. sí. claro, acá directamente se aclara, cónyuge, concubino o pareja. O sea, no hay escapatoria, ¿no? Sí. Bueno, ¿qué dicen los demás? A ver, Verónica. yo creo que esta reacción o también la propuesta de este proyecto de ley surge de una práctica que ya para Uruguay era algo como un poco... El Uruguay cambió, ¿no? El Uruguay no obviamente este cambio no es muy reciente, a partir de los 90 ha sido esa cuestión de un cambio en el ingreso al Estado. Los partidos tradicionales abandonaron esa cuestión clientelar que tenían durante los 60 y los 70, y esto llevó a que el Uruguay cambiara en este sentido, y casos como el de Caram o el de algunas intendencias del interior llevan a una escandalización de la gente cuando ve este tipo de casos de nepotismo, en algunos casos bien evidente y que rompe un poco los ojos. Entonces quizás con las normas que existían, eso, y el Uruguay que cambió un poco, esto no amerita una ley, pero quizás surgiendo estos casos, una ley, una normativa es necesaria. Tú estabas hablando de que había habido un cambio, bueno, ahora viene un segundo cambio. Da la impresión de que estas discusiones que se dieron durante el verano, en buena medida las movilizaciones de los autoconvocados han apretado el acelerador en esta materia, ¿no? Sin duda, han hecho que empezara un poquito antes el año, ¿no? Y ya pusieran a trabajar y a pensar a la gente. Y la contaminación, entre comillas, de lo argentino también, ¿no? Macri tuvo que arreglar un lío en el que él mismo se había metido y lo hizo con una disposición muy severa, ¿no? Gabriel. Yo primero creo que es una iniciativa legal que responde a un momento político, y que es una iniciativa muy hábil y muy bien planteada en tiempos políticos y en términos políticos por Bordaberry. Creo que son medidas que se tienen que tomar. Uno siempre está discutiendo lo hemos discutido varias veces, el tema de la hiperinflación legal. Si para cada problema que tenemos se tiene que generar una nueva ley, lo que no quiere decir que no haya que votar nuevas leyes. Lo que digo que tenemos algunos problemas, porque hay que separar. No siempre las cuestiones éticas tienen que tener sanciones legales para cumplirse, pero parece que sea necesario. Pero a mí me parece que hay un tema que es más amplio que esto, ¿no? Porque esto implica necesariamente a los cargos por designación de confianza política, ¿no? Uh-huh. Y contratación, que son la ínfima minoría de los cargos del Estado. Y hay una enormidad de designaciones por todo lo demás que tienen que ver, por ejemplo, con una cuestión que para mí es central, que es que sea obligatorio el ingreso por concurso y por oposición de méritos, cosa a la que se han negado sistemáticamente las intendencias basado en su autonomía. Y eso ha mostrado algunas cosas, que no es solo lo de Caram, porque salió lo de Caram, pero de los cargos públicos del año pasado, 850 personas entraron, 650 en las intendencias, 200 en Cerro Largo, por designación directa. Esto está bien, pero esto no lo toca el proyecto de Bordaberry. Y si miramos la dimensión, está bien, puede tener un impacto político menor que haya un hermano, que está mal lo de lo familiar, y me parece bien el proyecto de Bordaberry. A lo que me refiero es que no alcanza, que tiene que haber una discusión mucho más profunda, y que tiene que ver con algunas medidas que se deben tomar para evitar, es cierto lo que dijo Verónica, y que no es solo un problema de la administración frente amplista, o sea que hubo cambio en la práctica también de los partidos tradicionales en algunos lugares, pero tenemos un agujero muy grande en las intendencias del interior, que tiene que ver con la ausencia de negociación colectiva y con la ausencia de concursos, y me parece que es un tema muy importante cuando uno lo mira. ¿Seguimos, Pablo? Sí, yo creo que es parte, como tú decías, Emiliano, del nuevo ambiente que se ha generado con los autoconvocados,
creo que es parte de este grito de que el rey está desnudo, ¿no? Y que estamos cambiando el libro de texto de la materia políticamente correcto. Hasta el año pasado teníamos un autor, y este año capaz que empezamos a usar otros libros y podemos empezar a decirle negro a los negros, ¿no? Por ejemplo, o decirle presidente a las mujeres que presiden, o achicar el Estado sin que te seas considerado alguien que está soñando con que los pobres sean más pobres. Y bueno, y en ese menú están los parientes, ¿no? Que es también parte de la decencia que se está reclamando, ¿no? Esto coincido con Gabriel, esto no es todo, esto es un pedacito, pero es parte del menú de decencia que se está reclamando. Y yo creo que la parte esta del parentesco como razón para el ingreso a la administración pública es un caso particular de un caso más general. Y el caso más general es la falta de relación entre la idoneidad para el cargo que se está llamando y los méritos del que ingresa. Es decir, podés entrar porque sos pariente, y es un argumento pobrísimo, pero también podés entrar porque sos de confianza política del mismo partido, pero sin tener la menor mérito. Fíjense, por ejemplo, en el sonado caso Sendik, ¿no? Terminó siendo de que, como no era licenciado, terminó siendo un escándalo, digamos, de honestidad. Pero si hubiera sido licenciado, teníamos al frente una empresa que factura 2.500 millones de dólares a un licenciado en genética humana, sin que haya pagado en su vida un sueldo. Es decir, entonces, esto creo que de los parientes es un caso particular, y coincido con Gabriel, de algo que es más general, y es por qué entras y cómo entras a la administración. Yo creo que Pablo acaba de tocar un tema que seguramente en el futuro próximo lo vamos a ver en Uruguay, y es que para hacer determinados cargos que no son electivos, para determinados cargos se va a requerir por lo menos la presentación de si bien eso está y alguna formalidad a veces se hacía, una presentación de lo que quiero hacer y si estoy capacitado para hacerlo, para ser directivo de un ente autónomo. Esa negociación política que hasta ahora ha habido, y yo designo a los míos y vos designás a los tuyos, el nivel de indignación que hay, me parece, a nivel de la gente y de exigencia de mejor práctica, porque en el fondo más que indignación es la exigencia de una mejor práctica. Y desgraciadamente el caso que nombraba recién Pablo es un caso paradigmático de fracaso. Va a ser que uno de los temas adicionales que tenga que tener el Uruguay es que para ser director de un ente autónomo, de alguna empresa pública o de algún otro cargo de este tipo, que son ordenadores de gasto importantísimos, haya que presentar mínimamente un currículum como hacen los americanos, y hacer una presentación ante el Parlamento en donde la gente diga... Yo con esto no quiero decir que la gestión política no es importante. Yo sigo creyendo que la gestión política es tan importante o más importante a veces que la gestión gerencial, porque si no, de lo contrario terminamos como Novik llamando a candidatos a intendente, lo cual es un disparate. Pero sí me parece que la gestión política tiene que ser acompañada por un poco de gestión empresarial, porque de lo contrario es otra forma de nepotismo que es tan repudiable como la de los familiares, ¿no? Pregunta un oyente... ¿Va a haber unanimidad? ¿Se va a lograr eso? ¿Unanimidad en la mesa de hoy? No creo, tenemos mucho para ensuciar ahora. A ver, sigan avanzando, estamos todos un poco perplejos. Vuelvo contigo, Verónica. A ver, este tipo de normas, a ver, este reclamo de la gente y la escandalización, o quizás el reclamo de la gente de mayor transparencia, es eso, ¿no? Mayor transparencia en las prácticas, mayor transparencia en la gestión. La ley que propone Bordaberry quizás va camino a eso y aporta eso. Quizás no es la ley que termina saliendo ni el texto que termina siendo, pero sí quizás es un buen momento para discutirlo, más allá que es un momento, aprovechar el momento político que surgió y presentarlo, pero quizás da a la discusión y a la conversación y al establecimiento de alguna norma. No tiene por qué ser este texto, obviamente, pero obviamente ya vimos que es demasiado profundo y quizás no va hasta tan no es necesaria tal profundidad, pero creo que lleva a la discusión de un tema que tiene interés público. A ver, algunos comentarios más, otros comentarios de los oyentes. Por ejemplo, en la banca oficial se aplica este sistema desde hace más de 50 años, dice Jorge de Malvin. ¿Lo sabían ustedes? ¿El sistema que es concurso? Sí, este tipo de restricciones, ¿no? Restricción. Sí, yo quería apuntar alguna cosa. Después, menciono varios mensajes y después ustedes deciden. Está bueno.
¿Y los cargos heredados en la Intendencia de Montevideo? De eso no se habla, pregunta Eugenio. Y después el último, no alcanza con el tema de los cargos de confianza. Antía se reservó por decreto departamental el 30% de los cargos para designación directa y contrata familiares por arrendamiento de servicios. Por último, un mensaje para Gabriel, a raíz de lo que señalaba. Qué bien, qué bien. Volvimos, a ver. Dice el oyente, ojo, no solo en las intendencias del interior se ha ingresado sin concurso, el Frente Amplio tiene muchos que entraron por la ventana. Les di un panorama más o menos de por dónde van las inquietudes. Bien, yo quiero reiterar una cuestión. A mí me parece que este proyecto de Pedro Bordaberry es un proyecto inteligente por el momento que lo presenta, por la forma que tiene y por el problema al que apunta. Que no roza, porque Bordaberry está bien, tiene él su falta de perspectiva política. Además tiene el Partido Colorado que casi no gobierna nada, entonces tampoco tiene hoy ese problema planteado. Tendrá lío con el intendente Rivera, seguramente grave, cuando intente aplicar estas cosas, pero no con nadie más. Pero es un proyecto bueno y creo que va a generar una discusión. Lo que decíamos acá, yo no tengo ningún problema en estar de acuerdo con el proyecto y me parece que en la mesa va a haber, no es extraño que haya unanimidad de que hay que tomar eso. Lo que estamos, y me parece sano que cuando estamos de acuerdo lo digamos con tanta claridad, todos. Lo que decimos todos, me parece que esta es una respuesta bien interesante a un problema mucho más amplio. Y que vuelvo a reiterar, y se lo digo al oyente, por eso lo dije, una cosa son los cargos de designación política y de confianza, están las cuestiones de los entes del Estado, claramente, de las empresas públicas, también planteado así, hay restricciones muy fuertes en ese territorio, pero además no se terminan en la familia, porque es muy cómico que Macri aparezca como ejemplo de algo, ¿no? Porque Macri debe tener familia chica, ¿no? Porque suspenda a los familiares. Si es por connivencia de interés público y privado, se queda sin gabinete Macri, ¿no? Tiene que echar a todos. Entonces, a mí me parece que esa tiene que, por ejemplo, el ministro de Agropecuaria, el que tiene al frente el Banco Central, o sea, todos son connivencia de interés público y privado y con negocio, de todo tipo y color. Entonces, a mí, por ejemplo, con el tema de los autoconvocados, hay que tener cuidado. Yo reconozco la potencia que tuvo el movimiento de los autoconvocados, que además registró el apoyo inédito de los 3 canales de televisión al unísono. Pero muchos de los intendentes que tienen estas prácticas apoyaron a los autoconvocados, y estaban ahí. Entonces, yo lo que me parece que hay que diferenciar las cosas en torno a lo que estamos y que nos merecemos una discusión bien interesante. Hay muchas cosas que se han tomado en el Estado, algunas han caminado y otras no. Por ejemplo, el nuevo estatuto del funcionario público, que teníamos el estatuto del año 1943 y se cambió. Y ha tenido muchos problemas para aplicarse, algunos incluso con los sindicatos también, que es un tema que hay que discutir. Y me parece, para terminar y darle la palabra a mi amigo que queda al cierre, con el oyente, una cosa es tener poder de designación y otra cosa es que el hijo de un funcionario del ente del Estado tenga prioridad para entrar como trabajador en el Estado. Yo puedo discutir hasta dónde esas prácticas son buenas, lo hemos discutido en el banco, en ANCAP, en otros lugares, pero no es lo mismo, ¿no? No estamos hablando de la misma situación. Simplemente antes de lo que yo quería decir, ese argumento, digamos, de que alguien que apoya a los autoconvocados tiene sus pecados, me parece que es como denostar a un gimnasio porque hay un señor que va y es gordísimo, ¿no? Es decir, el gimnasio es una porquería porque hay un gordo que hoy va vino políticamente correcto, gordo, también dijo todo. Todo. No, yo quería más bien decir que cómo fue la reacción. Yo creo que ya hablamos de este tema, nosotros pero en otras mesas, pero a mí la reacción, me interesa bastante la reacción de la clase política frente a esto, ¿no? En los implicados, lo que no podía pasar pasó, que es la negación, ¿no? Sí. No podía pasar eso. Esperábamos, lo vimos en el frente cuando Sendik no tenía título y se hizo
unánimemente el apoyo y la acusación de que aquello era una jugada. Eso no podía pasar. Y acá hay básicamente casi todos los implicados la negación y las explicaciones que son horribles, ¿no? Son los mejores, escuché en varias intendencias, son los mejores. Si eso fuera cierto, que no lo es, porque es más o menos lo que mi madre piensa de mí, que no entiende por qué no soy presidente, ¿no? Porque a nuestros hijos nos parecen los mejores, no hay forma. A mí cuando me van a vender un ganado o algo, siempre les digo, bueno, es lo mismo yo pienso de mis hijos, porque te hablan tan bien de ese ganado que te van a vender, que tiene todo el subjetivismo ese. Pero, si fuera cierto que son los mejores, creo que son los mejores candidatos para un concurso. Si son los mejores, está ganado el concurso. Así que, ¿cuál es la razón de que no concurse? Y si fuera cierto, y son parientes, entonces contratá al número 2, porque ese es el precio que tiene el alarde de honestidad que hay que hacer. Listo, te quedaste sin el mejor. No solo ser honesto, sino claro, parecerlo. como la mujer del César. Entonces, lamento que no tengas al número 1, que es justo tu hermano, pero a contratar al número 2. Porque acá se trata de hacer alarde, porque el dinero que tú gastas no es tuyo, es mío. Y entonces yo necesito verte con alarde de ese tipo de cosas. Después del lado cuando dijo, Adriana Pella dijo... para evitar la corrupción. Bueno, eso es realmente dantesco. Es decir, cuando defendió los cargos de particular confianza. Exactamente, los cargos de particular confianza, porque si son parientes que yo los conozco, yo me evito que los coimen. Esa fue la frase que utilizó. Se ve que se mueve en ambientes muy complicados, ¿no? Porque a mí yo creo que tendría la capacidad de conseguir 6 o 7 personas que no sean corruptas, que sean mis hermanos, ¿no? Creo que no es la familia mía la única que no es corrupta del Uruguay, puede haber otras, ¿no? Y después de parte del gobierno, además del gran argumento ese que es el ustedes también, ¿no? Ese argumento de que donde Oscar Andrade es cinturón negro, séptimo dan, pero que abajo de él hay cantidad que lo siguen usando, ¿no? Vos a estar robando, sí, pero ustedes también, ¿no? Ese argumento que fue el amigo de Gabriel, Juan Castillo, dijo que lástima que Pedro Bordaberry no lo propuso durante su gobierno, como si hubiera puesto parientes, que no es verdad, pero siempre te genera yo lamento la palabra, pero me genera como un desprecio de que el problema central se saque de lado y empiece el pequeño partidito entre dos políticos que están discutiendo sus partidos, ¿no? Y después la otra palabra que se ha utilizado mucho es el oportunismo, ¿no? El oportunismo, fue un oportuno. Sí, acá tengo, por ejemplo, un mensaje de Darío que dice: ninguno de los contertulios se anima a decir que el proyecto de Bordaberry es pura demagogia oportunista. Ahí está, el oportunismo, ¿no? Entonces, pero el caso es que hay uno que lo hizo oportunamente en el momento que se... Los demás no lo hicieron. Es decir, no lo compares compararlo con no haberlo hecho. ¿Qué puedo decir yo de los demás que no llegaron a ser oportunos? Es decir, se está cayendo el mundo y no lo propusieron. Entonces, a mí lo de oportuno es una comparación contra algo que no entiendo muy bien, pero también es descalificador y aminorador de la importancia del problema. Pero me dejas decir una cosa con respecto a lo de Bordaberry. En todo caso, puede llegar a ser oportunista en el sentido que vio la oportunidad de proponer un cambio, y no me parece mal. Pero además, si esto le diera rédito político para una persona que no va a volver a ser candidato, y solo mirar a rédito político, parece ser muy tonto. Yo creo que lo que está haciendo Bordaberry, más personalmente, y no lo he hablado con él, simplemente estoy tratando de interpretar, es en sus últimos momentos de actividad política tratar de diferenciarse de lo que es una práctica que Pablo recién decía, es peor sos vos que no haces tal cosa. Un poco lo que hacía Heber respecto de una defensa muy pobre de Karam, es decir, peor sos vos que tenés tu hermano que tal cosa. Eso me hace acordar cuando éramos jóvenes y nos peleamos y le decíamos más tal cosa sos vos. Y en realidad se oculta la realidad. Acá hay una realidad que yo creo que los intendentes del interior, que fue donde sale este tema, no se dan cuenta, es que el mundo cambió. El mundo cambió y ellos creen que siguen viviendo en el 70, en el 80 o en el 90. Hoy la gente, primero que nada, está a favor de sí mismo y después del partido político, porque lo del Partido Nacional, lo de algunos intendentes del Partido Nacional, para ser justo, parecería ser que es una campaña para ver si pueden perder.
En vez de ganar, dice, no, yo puedo tirar más para atrás. Y lo justifico, porque lo peor no es que me cometa un error, porque errores comete todo el mundo. Lo peor en la política es justificar la estupidez. Esto está mal. Y yo creo que si para que no suceda más es necesaria una ley, bienvenida. Gabriel, hace un rato Pablo mencionó a varios de tus amigos. Sí. Así que tenés derecho a responder por una alusión, o por varias alusiones. No, bien. Nombró a Andrade, Juan Castillo, a todos. Sí, son todos mis amigos. Además, están escuchando. Tengo muchos amigos. En Piriápolis me junté con un montón de amigos no autoconvocados. Yo lo que... Chorizo convocado. No, estaba bravo a hacer 20.000 chorizos. Yo hice unos cuantos igual. Pero lo que digo es que... La cantidad de gente con un acto de otro, ¿no? Lo que digo es que a mí lo que me parece es que yo creo que, a ver, que es oportuno el planteo de Bordaberry, sí. Que tiene intencionalidad política, por supuesto. Yo, sinceramente, me resisto a plantearlo. Está claro que yo estoy en las antípodas ideológicas de Bordaberry, que además quedó de ministro de Turismo cuando lo mejor que había hecho en el turismo era abrir una puerta de hotel para entrar alguna vez, ¿no? Si hablamos de méritos. Igual no fue malo porque el Frente Amplio llegó con toda su gestión, por eso, ¿no? Pero yo lo que digo, pero digo para ver también cómo se selecciona la gente. Él mismo. Pero el ministro no tiene por qué seleccionado. Eso es confianza pura. Es como me digas, está bien. que Castillo puede ser. Está bien, pero acá en esta misma mesa destacamos cuando Agassi lo quisieron poner de ministro de Educación y dijo, yo para eso no sirvo. No, yo lo que digo, y estuvo mal que lo propusieran, pero yo no critico a Bordaberry, porque digo, demagógico sería si hiciera una cosa que no sirve para nada o que no tiene posibilidad de votarse, y esto no es así. O sea, yo no creo que es un proyecto que si se aprueba, modificado o no, aporta un problema y da una señal. Se le ocurrió a él, bien por él. O sea, yo no le voy a dar argumentos absurdos en ese sentido. Lo que decimos, estando todos de acuerdo aquí en la mesa, es que es una cosa, pero es parcial a un problema. Pero eso no es culpa de Bordaberry. Tiene que haber una iniciativa mayor. Y yo vuelvo a reiterar, hay que poner el foco en el ingreso de funcionarios públicos en las intendencias. Y quiero ser igual que Leonardo preciso. No quiero hablar de todas las intendencias del interior porque sería injusto, porque no son todas, de varios pelo político además, pero es muy, muy concreto. O sea, esto de Maldonado, de reservarse el 30% de los cargos, porque los designo yo, el del compañero Botana, que no tiene familiares, que es muy amigo Botana, muy simpático, y lo saludamos mucho, hemos ido a Melo varias veces, y es mi ex militante de la FEU, pero hizo entrar 200 en una intendencia que tiene 1.500 funcionarios, porque dijo que habían sido perseguidos por el anterior por injusticia política y que era de justicia reiterarlo, y lo designó directo a 200. Entonces, hay un problema ahí que tiene que abordarse desde otra perspectiva, y que hace que ya no es solo mérito, es botín político del cargo público, y está muy mal. Lo último, Verónica. A ver, la oportunidad fue aprovechada por Bordaberry al presentar esto ante un tema que generó un escándalo público, y él presentó ese proyecto. Está bien, es el juego de la política, él es parlamentario y tiene la potestad de presentar un proyecto de ley. Y para mí está bueno porque genera esto de la discusión, y pongámonos a hablar de estos temas y ampliar un poco a las intendencias que terminan siendo esa cuestión de que viven en otro Uruguay que ya no es.